Hunab-Ku, Síntesis del Pensamiento Filosófico Maya. Profesor Domingo Martínez Paredes. Introducción. Si filosofía significa literalmente amor a la sabiduría, puede decirse que en el devenir del tiempo, desde que el hombre existe como un ser dotado de razón, siempre se ha preocupado por conocer y saber la causa de su existencia en este mundo, y así han surgido diversas escuelas o sistemas filosóficos como respuesta a la pregunta acerca de lo que la filosofía es y significa dentro de la vida humana. Ahora que México tuvo el honor de ser señalado como sede del 13º Congreso Internacional de Filosofía, tomando en cuenta los temas en que se repartían sus series de actividades: A. El problema del hombre, antropología filosófica. B. Crítica de la época, confrontación de los valores de Oriente y Occidente, incluyendo la posición de América. Nos ha parecido oportuno presentar este trabajo, Hunab-Ku, Síntesis del Pensamiento Filosófico Maya, con los siguientes incisos. Hunab-Ku, los mayas y Pitágoras. Hunab-Ku y la religión católica. Hunab-Ku, la escuadra y el compás, y hacia las antiguas rutas de la filosofía maya, para dar a conocer algo de nuestras culturas precolombinas. No tratamos de desconocer la trayectoria de la filosofía mexicana con sus máximos exponentes como Antonio Caso, Vasconcelos, Samuel Ramos, Francisco Larroyo, Romano Muñoz, José Luis Curiel, etc. Pero sí queremos insistir en que es urgente volver los ojos al pasado y debemos iniciar a conciencia el estudio de nuestras culturas precolombinas, dada nuestra condición de mestizaje no solo biológico, sino intelectual. La investigación en detalle de la historia de la filosofía permite averiguar que todo saber filosófico brota en un medio cultural que forma el horizonte desde el cual cada época histórica tiende a ponerse en claro consigo mismo. Si se trata de estudiar al ser desde el punto de vista de la filosofía antropológica, necesariamente debemos dar a conocer las inquietudes de nuestros antepasados, la manera de filosofar de un pueblo como el maya que llegó a la concepción cósmica del hombre al declararse Kan. Suprema exposición de una idea universalista a través del concepto matemático de Hunab-Ku, único dador del movimiento y la medida, pluralidad de la unidad, manifestado por medio de los vocablos Hun, único, solo, y Hunak, mucho, abundante. Aunque en realidad no se puede ofrecer, como en el caso de los griegos, el inicio y desarrollo de ese pensamiento filosófico, sin embargo, tenemos en el idioma el más claro exponente que revela esas inquietudes y lucubraciones propias del hombre respecto del ser y del universo, con la preocupación de aquellos magníficos pensadores que asentaron de manera clara cuáles fueron sus conceptos filosóficos a través de su ciencia y su religión. Y todo esto íntimamente vinculado a este concepto dinámico del ser absoluto, llamado Hunab-Ku, cuyas manifestaciones, por medio de los mitos, giraron a su vez alrededor de lo serpentino, ya que todo estaba inmerso en este símbolo, por lo cual nuestras investigaciones las asentamos lógicamente sobre este pedestal de la sabiduría y las ciencias mayas, y las titulamos Hunab-Ku, Síntesis del Pensamiento Filosófico Maya, trabajo que ofrecemos a la consideración de los distinguidos filósofos del mundo entero, que ahora nos honran con su presencia. Nuestra justificación consiste en el hecho de que, en el pensamiento filosófico maya, se llegó a la idea formal de que el hombre representaba nada menos que el macrocosmos. Por lo tanto, su filosofía concertó disciplinas que se practicaron diariamente como elemento de salvación y purificación a la vez, porque cada palabra, cada acción, cada pensamiento tenían un equivalente en la omnipresencia del ser absoluto. Hunab-Ku. Domingo Martínez Paredes, México, Distrito Federal, septiembre de 1963. Capítulo 1. Hunab-Ku. Más de 20 años de constantes investigaciones de orden filológico y lingüístico sobre la expresión Hunab-Ku nos han llevado al fin a lograr una imagen ideal de ese ser absoluto, que jamás fue representado bajo ningún aspecto y que, sin embargo, estaba presente en todo como el dador de la medida y el movimiento, demostrando con esto la pluralidad de la unidad, ya que era nada menos que Padre y Señor de todos los dioses, y se le reconocía tal supremacía sobre todos los demás mitos, considerados como agentes suyos que convivían y ayudaban a los hombres. Hace alrededor de 10 años decíamos que respecto de Hunab-Ku teníamos que ir rastreando y analizando pacientemente los vocablos de que sirvieran para ir dando una interpretación lógica posible a las cuestiones de orden filosófico alrededor de ese ser absoluto, y que creíamos posible llegar a lograrlo,
ya que nos queda, felizmente, el idioma. También manifestábamos, con toda franqueza, que desafortunadamente no podíamos en aquel entonces llegar a conocer con más aproximación y profundidad los meandros ideológicos de los pensadores mayas, toda vez que no existían libros suyos escritos antes de la conquista, que aquellos que estuvieron escritos en caracteres jeroglíficos fueron destruidos al llegar los conquistadores, así como también que si era cierto que algunos indios educados por los franciscanos aprendieron a escribir con caracteres latinos y trasladaron cosas suyas acerca de sus antiguas costumbres y usos, no era menos cierto que dichas obras adolecen de numerosos errores. Máxime que las cosas de orden esotérico y exotérico eran descritas en formas bastante obscura y enigmática, como el Ak-Ab-Tsip, palabra que fue interpretada como escritura de noche, cuando lo que quiere decir es escritura enigmática o escritos de difícil comprensión para los iniciados en su sabiduría ocultista y filosofía mística. Pues bien, el tiempo y la dedicación a la tarea de análisis lingüístico, además de las investigaciones relativas a las ideas referentes al hombre y al cosmos, dentro del sentido especulativo de los mayas, sus obras plásticas y la proyección de sus numerosos monumentos nos llevaron al fin a la conclusión que ahora, a la altura de 20 años, presentamos a la crítica con los trabajos referentes a la interpretación de ese ser absoluto llamado Hunabku, el único dador del movimiento y la medida, en su concepto matemático y como pluralidad de la unidad. Ya que gracias al estudio de las expresiones idiomáticas relativas a los conceptos astronómicos, calendáricos, arquitectónicos y religiosos, unidos a su ciencia y claramente a su filosofía, podemos ofrecerlos en estos análisis iniciales respecto a la estructuración de ese mundo maya que se proyectó con intensidad en sus vecinos de este continente, ya que Hunabku alcanza su magnífica proyección hasta la concreción simbólica del ave y la serpiente, a través de Quetzalcóatl y Kukulcán, lo mismo que en el Arará de los quechuas, y no podía ser de otro modo, puesto que él da la medida y el movimiento, con lo cual su proyección es universal. En este primer capítulo nos dedicamos a la tarea de dilucidar una serie de palabras mayas utilizadas por ejercer las disciplinas filosóficas, de tal manera que con ellas demostramos que sí existió una escuela filosófica maya, pues de otro modo no se hubiera creado estos vocablos para expresar tanto lo objetivo como lo subjetivo, y bordar una serie de frases y oraciones dedicadas a explicar los estados de alma y del cuerpo. Por ejemplo, Kula, voluntad, Tukul, pensar, Kahach, Tukul, reflexionar, etc. Lo mismo que Winkil, ser, Kushtal, vivir y otras más. Con esto tratamos de exponer la estructuración de esa filosofía maya, concebida alrededor del mito serpentino, manifestación de ese ser absoluto, como lo fueron Itzamna y Kukulcán, dos nombres de un solo símbolo, separados por el tiempo y la distancia, ya que Itzamna lo es de una deidad marina, o sea, la serpiente de mar. Su nombre así lo indica, Itzan, anguila o serpiente marina, Na, agua, en maya quiché, y habitación, casa, en maya yucateco. Kukulcán es la serpiente emplumada. Su nombre correcto es el de Kukmelcán, serpiente con plumas, pero donde encontramos la verdadera manifestación de este nombre en su íntima conexión con la serpiente marina o Itzamna es en la denominación de Quetzalcóatl, es decir, la serpiente marina emplumada, el ave serpiente, ya que Quetzal es el nombre de un ave, Co, nombre genérico de la serpiente en lengua maya, y Atl, agua en náhuatl. De tal manera que en este híbrido náhuatl-maya tenemos la identidad histórica de Itzamna y Quetzalcóatl, símbolo solar por excelencia y que encierra en su expresión exotérica la misma valencia de Hunabku, el ser absoluto. En el sentido abstracto de este concepto matemático, o sea que Can, la serpiente, por su nombre y su ondulación, representa el movimiento, ya que al reptar se le llama Nag, o sea, eso, movimiento, pero también medida, y el ave que se le considera símbolo del sol, del viento y del espíritu, se le tiene por la atmósfera, ya que es el elemento que disfruta en su vuelo. Y en forma simbólica se le tiene en el círculo, que es el infinito, de tal manera que como Can es el cuadrado e Ik el espacio, en uno es el número 4 y en el otro el 13. Podemos observar la perfecta concatenación de la idea referente a la representación enigmática de ese círculo en el cual está inscrito un cuadrado cuyo nombre es Hunabku, y su caracterización exotérica como Quetzalcóatl,
señor del viento, del agua, del fuego y de la tierra, así como símbolo solar y de la estrella Venus. De esta manera, se plantea el problema respecto de lo que el concepto matemático de Hunahpu rige al universo en forma absoluta, y es Hunahpu el que bajo la forma de Itzamaná y Quetzalcóatl entrega cultura y civilización tanto al pueblo maya como al mexica, quienes lo conocen como Tonalpohuaque e Ipalnemohuani. No dudamos un instante que la planteación del problema filosófico adolece de fallas, tal como la presentamos, pero en realidad nos hemos inclinado a realizar la investigación en esta forma filológica y lingüística, valiéndonos de los conocimientos que poseemos del idioma de nuestros ancestros, en lugar de utilizar las fuentes dudosas de las crónicas escritas por los frailes y sus discípulos indígenas. Y cuando no ha quedado más remedio que acudir a esas fuentes, lo hemos hecho sometiendo vocablos y expresiones a un severo análisis lingüístico, ya que vocabularios, gramáticas y diccionarios están plagados de errores y equívocos lamentables que en lugar de ayudar a aclarar conceptos, solamente contribuyen a oscurecerlos más, como en el caso que Fray Beltrán de Santa Rosa ofrece respecto de la expresión felicidad como ya otzilil en lugar de kiolal, ya que ya otzilil quiere decir el dolor de la pobreza y kiolal es espíritu alegre, sobroso, que deriva a su vez de Kimak Olal, alegría. Entendemos que a pesar de todo este trabajo ha de servir para dar a conocer las inquietudes de nuestros antepasados y las nuestras, a los hombres que también se dedican a la búsqueda de un camino filosófico que haga posible la conservación de la paz y la concordia entre los hombres y los pueblos, únicos medios de lograr la supervivencia del hombre sobre la tierra, sin la amenaza de una destrucción total, como único resultado de esta era atómica que nos ha tocado vivir. Para una mejor comprensión respecto a la investigación de orden filológico y lingüístico acerca de los vocablos mayas adecuados para practicar las disciplinas filosóficas, ofrecemos una serie de palabras como prueba de que el hombre maya se preocupó por investigar su presencia en este mundo y la de las cosas que lo rodeaban, mismas que le sirvieron para llegar al concepto de su ser y estar como parte integrante de la naturaleza. Capítulo 2. Los mayas y Pitágoras. Para los mayas eran una sola cosa hombres, dioses y números. No había nada que escapase a este concepto. Así pues, la idea pitagórica referente a que todas las cosas obedecían a formas geométricas y a números, lo mismo que a la reencarnación, las tenemos presentes en las ideas filosóficas de los chanes y de los itzáes. Tanto para los pitagóricos como para los mayas, los números estaban consagrados de tal manera que si Pitágoras había enseñado que el número 12 era el infinito, por su parte los mayas tenían el 13 como infinito, sin que, por esto, dejaran de darle un valor al 12, puesto que con él representaban a las 12 deidades que guardaban los ángulos celestes, verdaderas fronteras ideales dentro de las cuales se sucedían todas las cosas de la vida. Pitágoras conceptuaba el número 5 como de orden vital. Los mayas así también lo consideraron. Representaba nada menos que el curso solar, máximo exponente de la omnipresencia de Hunahpu, el dador de la medida y el movimiento, estimado en 2 solsticios, 2 equinoccios y un punto cenital del sol, total 5. Asimismo, fue representado con el torso humano, considerando las 2 cavidades donde se articulan las extremidades superiores, las 2 de las inferiores y el centro, el ombligo. Si los pitagóricos sostenían que las cosas son números y que el mundo está formado de números, los mayas también juzgaban que todo se realizaba dentro del curso de 13 números y sujeto a 2 figuras geométricas fundamentales como el círculo y el cuadrado.
Por otra parte, los pitagóricos aseguraban que la realidad es justamente lo que puede ser percibido por los sentidos y está contenido dentro de la extensión de los cielos. Los especuladores mayas llegaron al extremo de formular algo parecido a la duda metódica, al decir Bei Wale, quién sabe, usando del la, sí, si efectivamente estaban percibiendo sobre aquello que se les preguntaba, además de la palabra un chak, puede ser, o Bei a Walik, así lo dices, vocablos que prueban ese clima de duda. De los números pares e impares, de mucha importancia para los pitagóricos, también lo fueron para los mayas, puesto que encontramos la constante presencia del 4, Can, del 13, Oxlajun, del 20, Cal, y del 5, Jo. Lo mismo el 11, Buluk, y el 12, Lacaj, números trascendentales para la historia de este pueblo, ya que indican clara e indudablemente un gran suceso que marcó un lapso en su existencia, puesto que hablan de un hundimiento y un resurgimiento. Y refiriéndose, la idea pitagórica respecto a la magnitud de los números en la aritmética maya está claramente expresada en el 1 como punto, que según su posición va adquiriendo proporciones que se proyectan al infinito. Respecto de las formas geométricas que los mayas conocieron, tenemos la pirámide y el cubo. Así concibieron el mundo. Y en cuanto al dodecaedro pitagórico, que llega a la proyección de la esfera, los mayas también pensaron lo mismo y llegaron a igual conclusión. La tenemos patente en los vocablos ua, esfera, y jau, semiesfera, así como en esa cuadrangulación del cielo, de la tierra y del submundo. Cuando los pitagóricos hablan de los elementos a los cuales les daban formas como la pirámide, el cubo y el dodecaedro, los mayas también pensaban de manera similar al conceptuar que el cosmos y el hombre obedecían a formas geométricas, ya que círculo y cuadrado, lo mismo que pirámide y esfera, estaban representados en el mismo hombre y en las cosas. Juzgamos que estas ideas filosóficas de Pitágoras tuvieron en el mundo maya algo que pueda decirse es, sin mentir, una equivalencia maravillosa desde distintos puntos de vista. Al manifestar, los primeros que todas las cosas son números, mismos que se identificaron más tarde con la figura geométrica. Ellos, los mayas, hicieron girar su filosofía, su ciencia y su religión alrededor de un eje sobre ese mismo concepto que es Hunapku, el único dador de la medida y el movimiento.